Bueno, gente, ¿todo bien? Taller de escritura creativa. Hoy vamos a trabajar un poco un tema técnico que lo abordan muy bien un montón de personas y hay un debate alrededor de esto, que es la construcción de personaje. Porque acá en la construcción de personaje la literatura se empieza a acercar al guión de serie, al guión cinematográfico, inclusive a la dramaturgia. Y en este acercamiento al guión hay dos escuelas, que es la escuela de la escritura creativa que propone que el escritor se lance a escribir sin tener pautados objetivos, sin tener prearmado el personaje, sin tener prearmado la trama, el guión de lanzarte sin trama, conectado con la escritura creativa. Que no significa que no bocetes y que no busques la mejor idea dentro de bocetar y después sí con una idea fuerte con la que bocetaste. De hecho hay un consejo por ahí de Borges de tener ideas fuertes, lanzarte a escribir, pero sí lanzarte a escribir sin tener ya la trama programada, ni las actitudes del personaje, ni las acciones del personaje, ni una investigación muy exhaustiva acerca del personaje, que no significa que vos no te lances a escribir porque se te llegó que tal personaje tenía que ser de tal manera o moverse de tal manera. Pero es más libre. Y la otra escuela, que es una escuela que, por lo que he estado leyendo y buscando y entrenando, se ha instalado bastante en el tema del personaje, que es el personaje prearmado. Y una serie de construcciones para prearmar el personaje. Y esa escuela se acerca más a la escuela cinematográfica, que se empezó a acercar más a la literatura. Una cosa básica que sí es muy importante, se dice, el cuento, el relato, es de situación, es situacional. La novela es de personajes. Inclusive los de la escuela del personaje muy prearmado dicen, la novela es de un solo personaje. Es el desarrollo de un solo personaje. No cambies el protagonista, no confundas al público. El público está siguiendo la vida de un personaje, un protagonista, que es el protagonista durante toda la novela y que inclusive, obviamente, es un personaje profundo, no un personaje plano. Un personaje profundo que es aquel que durante el desarrollo de la novela va teniendo modificaciones y va siendo modificado. Es un personaje con el que el lector se identifique, que gira todo alrededor de él. O sea, personaje profundo. La novela es básicamente, entonces, según alguna mirada, en gran parte de la novela es un género de un personaje profundo y todo el universo gira alrededor de este personaje que va siendo modificado a medida que avanza la novela. Algunos dicen inclusive, y tiene que ver más con una literatura muy actual y con un lector muy actual que no tiene tiempo, una literatura más de acción que de descripción, algunos dicen, bueno, ¿cómo presentamos al personaje? Más vale presentarlo, no contándolo o describiéndolo, vamos a presentarlo directamente con acciones. Si lo vamos a describir determinada manera de ser que tiene el personaje, bueno, vamos a presentarlo con una serie de acciones que definen esa manera de ser, ¿sí? Una manera de cerrar la puerta, algún tic, algún pensamiento, una manera de hablar, una manera de pensar. En vez de decirlo, hacerlo, que también tiene que ver con toda una mirada de, en vez de decir, empezar a poner las cosas en acciones y no en palabras. Esta es una mirada. Y la otra mirada es, si tenemos situaciones, si construimos en situaciones, en realidad lo que tenemos es relato, cuento, porque el relato, el cuento es situacional. No hay tanto tiempo de llevar el desarrollo de la historia de un personaje donde le pasan una serie de cosas en las que va siendo modificado. Yo creo que nosotros solemos, buena parte del escritor, por lo menos de la zona de la que soy yo, es un escritor situacional. Solemos imaginarnos situaciones antes de imaginarnos personajes. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida reaccionamos así. Tenemos una serie de situaciones que interactúan con nosotros, que nosotros interactuamos con ellas y en la que nosotros vamos actuando, y esa formación personal de ir trabajando en situaciones hace que nosotros pensemos situacionalmente, y generalmente creo yo que cuando vamos a pensar una historia se nos viene una situación, cuando vamos a pensar un cuento se nos viene una situación, y muchos de nosotros, y yo lo he hecho, hemos llevado la novela
hacer una novela desde situaciones, que no está mal, porque lo bueno es pensar también que los parámetros son para romperlos y que muchas veces la búsqueda de salir de lo parecido, la búsqueda de originalidad es empezar a trabajar el parámetro como a nosotros nos vayan haciendo, porque somos nuestra propia originalidad creativa. Entonces, si hay un tipo que dice, bueno, pero yo la verdad que escribo novelas no pensando en personajes, sino pensando en situaciones y una serie bárbara, a ver qué pasa ahí, a ver si se abre una brecha nueva o a ver qué originalidad resulta, a ver cómo nos resulta eso. Pero sí saber por ahí que algunos consideran que es más inteligente pensar la novela desde el personaje o que podemos experimentar eso. Podemos tener conciencia de eso, que para pensar una novela, para pensar el texto largo, lo podemos pensar desde la construcción de un personaje, que eso va a girar alrededor del personaje, que el personaje tiene que ser un solo protagonista, o sea, con coprotagonistas, con todo su universo alrededor, pero un solo protagonista, aunque no está mal empezar a modificar esta visión. O sea, los parámetros son para ser utilizados y también para ser modificados. Bien, construcción de personaje, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? Y con construcción de personaje lo que estamos trabajando ahora es el otro. ¿Por qué? Porque la construcción de personajes implica y requiere que nosotros podamos observar, que observemos. Nosotros todo el tiempo estamos construyendo historias que giran alrededor de personajes, en la tele, en las series, en las películas, en los libros, pero eso no lo trasladamos al texto. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos a escribir solemos ser situacionales o las ideas nos llegan en situaciones y no en personajes, y también tiene que ver con cómo nos llegan las ideas. Entonces, por ahí, hacer algún ejercicio de escribir, ya no tanto de la situación, de una situación creativa, de una situación dramática, de una situación que nos llegó, de una situación que queremos sacarnos de adentro, de una situación que le vimos a alguien, sino desde un personaje. ¿Qué aconseja la cátedra? Y ya tiene que ver más con la segunda línea, que tiene que ver con la trama prehecha y ya preparada y muy pensada de antemano. Una serie de situaciones para trabajar con el personaje. Una de ellas es hacer ficha de personaje. Esto lo aconsejan varias personas, hacer ficha de personajes. Esto es ficha de una serie de cosas que nos van a definir el personaje previamente. Esto es antes de escribirlo. Ficha de las características psicológicas, ficha de las características físicas, ficha de cómo habla, escribir el pasado del personaje, inclusive algunos consideran escribir el pasado del personaje antes que empiece en el libro, saberlo, de dónde viene, saber las motivaciones del personaje y escribir el futuro del personaje después del libro, hacia dónde va. Mientras sigo charlando con ustedes, voy a llegar a los apuntes para que lo podamos trabajar un poquito mejor y de paso para que podamos nombrar un par de autores, más que nada, nombrar un par de autores que ustedes pueden visitar. En este sentido, los que trabajan muy bien la propuesta de cómo trabajar personajes son Lorena Ankie, que tiene un canal de YouTube y ella plantea algunas de las cosas muy interesantes. El ejercicio que vamos a proponer hacer es un ejercicio que es interesante para trabajar el personaje y quizás después nos queda registrado y viene un poco de las propuestas de Lorena Ankie. Y el otro es Enrique Páez, que es también un formador o un tallerista que tiene talleres en YouTube y que también trabaja muy bien la cuestión personaje, así que si quieren profundizar vayan a buscar entre ellos. Bueno, nada, la diferencia entre narrar y mostrar no solo está en personajes, sino que está en todo texto, y el hecho de que aparezca acción directamente, esto es lo que plantea Enrique Páez. Vamos derecho a la acción. Vamos a poner el personaje en acción, no empecemos describiendo el personaje. Si vamos a describir el personaje, vamos a mostrarlo más que describirlo, pero vamos a ponerlo derecho en acción. O sea, él plantea directamente, no describamos antes, directamente el personaje tiene que entrar en acción. La primera aparición del personaje y la primera aparición del texto es un personaje en acción. Y después le tiene que suceder una serie de acciones. Él plantea, no todo el tiempo tiene que tener descansos el texto, pero él plantea esto de el personaje mostrado en acción. Está bueno, como propuesta, está bueno. Yo creo que hay toda una cátedra y toda una escuela de literatura y editores y lectores que están esperando ver el personaje en acción desde un principio. O sea, ver ya la acción y ver ya el personaje, y que están acostumbrados a que un solo personaje sea el personaje central y la historia sea la historia del personaje. Lo que no significa que nosotros
mañana queramos empezar un texto describiendo mucho y hagamos mucha descripción del texto y retrasemos mucho la acción, lo que no significa que tengamos muchos protagonistas y no un solo protagonista. Estos son criterios que yo creo que se están teniendo en cuenta, pero criterios que se pueden modificar en función de nuestra originalidad. Pero criterios con los que podemos jugar si vamos a experimentar y vamos a tratar de hacer algún trabajito y hacer algún ejercicio, que no están malos, no están mal tampoco. No significa que las dos miradas estén equivocadas, son líneas, maneras de contar, y no está mal experimentar y que algunos elementos nos vayan quedando incorporados. Bueno, se ha ido haciendo un poco largo el ejercicio que les voy a plantear, ¿sí? Nada, por ahí la justificación de meter el personaje en conflicto, lo que dice él es que cuando un personaje está luchando por algo, la ficción está viva, y si un personaje no está luchando por algo, no está respondiendo a una acción, la ficción no se mueve. Por eso él dice que tampoco hay que tener personajes pasivos, sino que el personaje tiene que tener capacidad de respuesta ante los conflictos que se presentan. No lo sé. Ahí quizás también está bueno, a mí me interesó el tema de un personaje pasivo, un personaje que no responde ante los conflictos que se van presentando. Bien. Algo para los diálogos, porque si vamos a empezar a hacer personajes vamos a hacer diálogo, y un error que sí que hay muchas escuelas que lo proponen, es un consejo que es muy útil, no tener miedo de repetir dijo, no cambiar dijo por enunció, anunció, manifestó, no, porque nosotros en la vida ni enunciamos, ni manifestamos, decimos. Entonces no tener miedo a la repetición del dijo, porque no se considera repetición, no se considera parte del diálogo. Así se construye el diálogo, y se construye con una sucesión de dijos o pensó, pero no tratar de buscar un montón de sinónimos para no repetir, que terminan enunciando, porque en realidad nosotros queríamos decir que dijo, y no ensucia el texto repetir el dijo. Bien, el ejercicio que vamos a proponer, que es un ejercicio que está bastante bueno, en realidad, bueno, ustedes pueden deducir ejercicios de todo el teórico, es de Loren Anki. Y el ejercicio que vamos a proponer es, vamos a describir un personaje, pero no lo vamos a adjetivar, no lo vamos a llenar de adjetivos porque eso no nos muestra el personaje. Vamos a describir un personaje tomando una frase que es el tipo de personaje que... El tipo de personaje que llegaba al bar, se agarraba al azúcar, no podía tener las manos quietas, abría 1 o 2 azúcar, llenaba la mesa de azúcar, le ponía al café mucha azúcar recargada, se tentaba con llevarse 2 o 3 paquetitos de azúcar. Es el tipo de personaje que tenía una relación rara con las azúcar. Eso nos describe más un personaje que poner una serie de enunciados, de adjetivaciones. Entonces, vamos a describir varios personajes desde el disparador de la frase era o es el tipo de personaje que, era o es el tipo de persona que, era o es el tipo de que. Es un ejercicio que está bueno para probarlo, pruébenlo, y nos va a empezar a introducir en esto de trabajar el personaje. Bien, esperemos que disfruten el